Hola amigos, cuando me empezó a tocar hacer tertulias políticas, yo recuerdo cuando fui a Madrid, una de las razones por las que yo me quedé a vivir en Madrid en su día era para estar lo más cerca posible también de don Antonio y de algún modo llevar a cabo la acción política y poder, pues hasta cierto punto tenía la posibilidad por participar en medios, también incluir dentro de esas participaciones la faceta política. Una de las circunstancias que más me encontré en todas las tertulias políticas, sobre todo de los tertulianos, no con tertulios, sino tertulianos, si algún día veis por qué es mejor llamarles tertulianos, ya lo comentaremos aquí, pero tiene un sentido, y es que Tertuliano en su día era el que decía que primero había que creer para ver, cuando en realidad, lógicamente, lo que cualquier racionalista consideraría es que primero hay que ver para luego creer. Bueno, pues en las tertulias yo me encontré con posiciones muy tertulianas, por así decirlo, porque hablaban de política sin tener ninguna noción de la diferencia que hoy vamos a comentar. Es la diferencia de dos conceptos clave que si los domináis vais a tener un conocimiento básico de política mucho más importante que muchos de los que vosotros luego escucháis en medios de comunicación hablando de política. Y es la diferencia entre nación y Estado. Lo vamos a hacer de la manera más básica posible para no volveros loca la cabeza, pero sí que es muy importante que entremos en ese concepto porque era algo pendiente entre Emilio, Alejandro y yo, y es muy importante de cara a todos los conceptos que tratamos comprenderlos bien. Para ello vamos a contar, como siempre, con la ayuda inestimable de nuestro jefe, Alejandro Villalba. Ávila es el segundo apellido. Alejandro Villalba, que es el que se encarga de que todo vaya como Dios manda. Y aquí en pantalla conmigo, a mi buen amigo, abogado desde Marbella, Emilio Triviño. ¿Qué tal, Emilio? Hola, Alberto. Bien, encantado de estar de nuevo contigo y con Alejandro. Vale. Antes de nada, queríamos agradeceros todos los comentarios que hacéis en los programas, vuestros pulgares para arriba, vuestros pulgares para abajo, todo lo que pongáis, sabéis que cada X tiempo cogemos, pegamos un meneíto y comentamos todo aquí, cualquier duda que tengáis, que siempre son dudas que quizás para quien pueda igual estar muy metido en ello no cae en ello, pero es muy importante explicarlas para que realmente tengamos una comunicación más eficaz. También queremos recomendaros un programa que durante estas semanas han hecho los chicos de Debates Abiertos Televisión. Me ha estado antes comentando Emilio algo y quería, por favor, que Emilio lo comentaras porque me ha dicho Emilio, lo tenemos que contar sí o sí. Emilio, cuéntalo. Correcto. Bueno, pues un debate magnífico que nos regalaron los compañeros de Debates Abiertos en torno a la cuestión de la toma del Capitolio, la significación política que ello entraña, y lo hicieron de una manera muy analítica. Personalmente disfruté muchísimo con todos ellos, pero destacaría la intervención de Saúl Montes porque me permitió percibir el punto de vista de un estadounidense en mi lengua materna. Por lo tanto, me resultó muy valioso, además de la valía de sus opiniones muy fundamentadas y efectivamente desde aquí les doy las gracias a los compañeros y animo a todos aquellos que estén interesados por esa cuestión que hagan una visita, que lo visiten ese debate abierto y lo disfruten como lo disfruté yo. Así bueno, es. Pues es una fantástica recomendación. Intentaremos, luego cuando Alejandro nos haga toda esta edición de vídeo y se suba a YouTube, intentaremos incluir un enlace para que podáis dirigiros al canal de Debates Abiertos Televisión y echar un vistazo a ese programa que, por lo que me ha contado Emilio, yo me lo voy a descargar, como estos días me toca viajar, independientemente de las nevadas, pues me lo escucharé con muchísima atención. Enriquecedor, muy enriquecedor, Alberto. Pues te agradezco la recomendación. Muy bien. Vamos a entrar ya con lo que os hemos comentado, con esa diferencia entre Estado y nación. Si recordáis, en el primer programa hacíamos un símil de cómo se va formando un grupo humano y poco a poco van sucediendo una serie de circunstancias que les van llevando a tener que organizarse. Esa es la diferencia entre Estado y nación. La nación es la esencia y el Estado es probablemente el aparato que lo va de algún modo a regular. Lo que sí quería, y antes de comenzar le he dicho a Emilio, digo, Emilio, ¿tú tienes alguna definición de nación de alguna manera básica que te sirva? Emilio me ha dicho, sí, déjamelo a mí que esto lo hago yo. ¿Qué dices, Emilio? Bueno, que lo hago con mucho gusto además, y es la noción que propongo y que me sirve a mí para distinguir con claridad los dos conceptos, ¿no? El concepto de nación yo lo entiendo como la creación de un sujeto político a través de la historia. Y ese concepto, que lo aprendí de don Antonio, como todos nosotros hemos aprendido de él, es un concepto que
además hace que se disipen muchas cuestiones muy controvertidas que están permanentemente saliendo a la palestra, como los nacionalismos dentro de España. Si tú coges este concepto de nación, que es la creación o el nacimiento de un sujeto político a través de la historia, inmediatamente puedes limpiar de esta polémica política que tenemos en España, de partidos nacionalistas, de partidos constitucionalistas, que se llaman ellos constitucionalistas, limpias perfectamente la cuestión partiendo de esa idea y, por lo tanto, centrarnos en el concepto de sujeto político. ¿Qué es un sujeto político? El sujeto político es aquel sujeto que tiene capacidad de gobernarse a través de un poder legislativo y ya extendiéndonos a Montesquieu, pues un poder ejecutivo y un poder judicial, ¿no? Bien, pues así es como yo trabajo cada vez que veo unas noticias, cada vez que reflexiono sobre política, sobre lo que son los partidos nacionalistas, las constituciones, trabajo sobre esa idea. La nación es un sujeto político nacido en la historia. Lo que nos está diciendo Emilio es que de una manera muy, muy básica, si quisiéramos contraponer nación y otros conceptos, como puede ser el Estado, la nación seríais vosotros, seríamos todos los que en un momento determinado tenemos las circunstancias comunes creadas por la historia para efectivamente ser un grupo con una necesidad de gobierno propio, es decir, sujeto político, como él está explicando. La nación sería simple y llanamente los ciudadanos. Y es muy importante diferenciar esa nación de lo que va a ser luego toda la estructura que esa propia nación va a tener que crear para organizarse. Porque fijaos, a la hora de llevar a cabo, imaginemos, no llevar a cabo, si queréis en un momento determinado tener un cumplimiento de la ley efectivo mediante una policía, se necesita que esa policía esté dentro de un organismo que tenga una personalidad jurídica. ¿Qué es la personalidad jurídica? Aquello que puede actuar y obligarse y tener responsabilidades en sus actuaciones. Lo que Emilio ha explicado, que es lo que podríamos definir como la ciudadanía, lo que sería esa especie de grupo que tiene esas características comunes, en sí mismo no tiene una personalidad jurídica. Nosotros como españoles no nos podemos obligar, Emilio y yo, con el estado de no sé dónde y eso afectar a todos, o un grupo tal hacerlo en función de toda la nación española. Para eso se necesita un instrumento que tenga esa personalidad jurídica, es decir, que de algún modo nos comprometa a todos y que ese instrumento sea responsable de obligaciones y también tenga unos derechos que reclamar llegado el caso. Ese sería el instrumento inicial por el cual la nación se va de algún modo a dotar de una fórmula jurídica, es decir, adecuada a ley, para poder actuar llegado el caso contra terceros y también para poder de algún modo organizarse entre ellos. Se necesita una policía, si en un momento determinado la sanidad va a estar dentro del Estado, se necesita también articular todo ese proceso, se necesita un procedimiento fiscal para de algún modo todos los impuestos recaudarlos y todo ese aparato va a ser lo que se contrapone históricamente a nación, va a ser el Estado, ¿de acuerdo? Yo no sé si Emilio, tú al concepto de Estado quieres añadir algún aspecto más. Bueno, es que efectivamente el Estado es la articulación jurídica de la expresión de una nación. Pero ojo, porque estamos hablando en la teoría. Estamos hablando que lo que debiera ser es que el Estado esté al servicio de la nación y por lo tanto ese autogobierno, lo que se llamaría la soberanía nacional para poder dotarse de leyes y un gobierno que ejecutara esas leyes estaría integrada en esa estructura estatal. ¿Qué ocurre? Claro. Perdona. Sí, ¿qué ocurre? Que en España eso no es así. ¿Por qué? Porque la nación no es la que se está dotando de un gobierno, sino que la nación obedece a un Estado que está dirigido por un sistema de partidos. Por lo tanto, el drama español es que la sociedad obedece a la voluntad de unos partidos políticos estatales. Esto es justo lo que Emilio se está ahora explicando, es justo lo que habíamos en su día comentado con la famosa separación de poderes. La nación debe estar siempre encargada de llevar a cabo las leyes por sí misma, por representantes de la nación.
¿Recordáis lo que hablábamos en su día de la posibilidad de dividir un territorio en, por ejemplo, 400 o 500 circunscripciones y que cada circunscripción nombrase a un representante para que legislara en el Parlamento en favor de su circunscripción? Eso sería un representante de la nación, de los ciudadanos, y la labor de la nación es hacer las leyes que luego tendrá que cumplir también el gobernante, no solamente unas leyes que a ellos les van a regir, sino unas leyes que limitan y controlan la función del gobernante, que es el representante no, es el que va a dirigir el Estado. Es decir, cuando hablamos de ejecutivo y legislativo, el legislativo, el que hace las leyes, es la propia nación, y el ejecutivo es el gobernante que se hace cargo del Estado y lo va llevando por los derroteros, siempre y cuando, lógicamente, haya sido elegido como tal, para, de algún modo, llevar a cabo los mejores fines del país. ¿Qué es lo que dice Emilio? Dice, si no tenemos una separación de poderes y lo que tenemos son unos jefes de partidos que hacen unas listas que eligen a los parlamentarios que hacen las leyes, es decir, que en ningún momento hay ninguna representación de la nación, al final la nación está al servicio del Estado, porque estamos entrando en una forma, en mi opinión, esto ya cuando hablamos de totalitarismos, Emilio y yo tenemos algunos matices, en un Estado totalitario. ¿Por qué? Porque se está encargando de hacer todo el Estado cuando en realidad hay funciones básicas como las de legislar que debería hacer la nación. Emilio, debate. Sí. No, estoy de acuerdo. Y además coincido contigo en que estamos entrando en lo que sería un Estado totalitario. En mi opinión, todavía queda recorrido para llegar a un concepto formal, a lo que sería la vivencia formal de un totalitarismo, que es dramático. No hay más que leer, por ejemplo, la obra de Hannah Arendt sobre los orígenes del totalitarismo, donde te das cuenta de lo que supone vivir en una sociedad totalitaria, ¿no? Un Estado totalitario. Pero mira, me estaba acordando de una noticia que leí esta mañana, un titular que decía que las compañías eléctricas reclaman al gobierno una nueva regulación de las mismas, ¿no? Me viene muy bien este asunto porque, por un lado, nos están subiendo la factura de la luz y parece que es que yo tengo cierta ojeriza al asunto de las compañías eléctricas, pero es que está ahí, ¿no? Se ha puesto otra vez de manifiesto con el tema de la factura que se ha subido y entonces el titular dice que son las compañías eléctricas las que demandan al gobierno. Pero ¿cómo es esto, Alberto? ¿Pero cómo es esto? En una democracia son las compañías las que deciden que se tenga que regular nuevamente, ¿y en qué sentido? ¿Te das cuenta cómo existe una desconexión total entre la sociedad que paga esas facturas, que pagamos esas facturas, y la que emite las facturas, que son las compañías eléctricas, que deciden cuándo hay que remitirse al gobierno, a estos gobiernos, para legislar? ¿Y en qué sentido? Claro, lo que está explicando Emilio es que resulta, a mí me hace gracia porque es tan descarado, es decir, ni siquiera guardan el decoro de intentar hacer creer al ciudadano que pinta algo. No, vamos al gobierno, oye, cámbiame la regulación, que yo necesito esto. Es decir, si recordáis en programas anteriores, cuando hablábamos de las puertas giratorias, poníamos justo el ejemplo que estáis escuchando ahora mismo. Es decir, cuando el gobernante hace lo que las compañías quieren, tiene un puesto asegurado cuando su carrera política termina. Como todos los gobernantes se van quemando por la auténtica locura y despropósito que es un Estado en el que el propio gobernante hace las leyes, es decir, mediante los legisladores en partidos políticos, en listas de partidos, yo hago las normas que a mí me interesan, paso por completo de los ciudadanos, porque sí, los ciudadanos eligen al gobernante, pero a partir de ahí no hay más. Entonces, a partir de ahí lo que sucede es que las propias compañías saben a quién dirigirse. Claro. Oye, ponme la ley así, claro, que luego igual se te acaba la carrera política, en algún sitio te vas a colocar, pues. Claro. Es decir, es un auténtico grigay en el que sobre todo el máximo perjudicado es el ciudadano. ¿Quién es el ciudadano? La nación. La nación. La nación. Es decir. Sí. Además, perdona, Alberto, porque además la nación que está representada en el presente, en la sociedad actual, pero que no está totalmente representada si no la tenemos presente como historia. Quiero decir
que cuando oímos a un partido nacionalista como el catalán que decir que el derecho de autodeterminación, separarse de... Es que es una entelequia, es que es una mentira, porque no es disponible. Ni siquiera tienen la razón estos partidos constitucionalistas que entran en ese debate ficticio e inmoral cuando dicen que es que tendríamos que decidirlo entre todos. ¿Entre todos quiénes? Los que estamos hoy vivos, los que van a nacer dentro de 30 años y otro referéndum para entonces, los que ya no están... Claro, es que es absurdo. ¿En qué nos hemos colocado nosotros, en qué pedestal, para ser la generación que va a decidir lo que todos los muertos que ha habido en España toda la vida deberían poder decidir? Claro. ¿Quiénes somos nosotros? ¿Se va a dar la oportunidad después de volver a votar eso en la siguiente generación? Claro. A que va a ser que no. Si sale de un lado, va a ser que no. Si sale que no, sí, lo volvemos a votar dentro de una generación a ver qué pasa. Todas las naciones tienen diferentes aspectos, diferentes manifestaciones culturales, es normal. Yo siempre hago la broma de que yo soy nacionalista de Uribarri, del barrio mío de Bilbao, y soy ultranacionalista y quiero un Estado para Uribarri. ¿Por qué? Porque todos los sitios tienen sus circunstancias diferentes, o por lo menos lo sienten así. Pero el hecho de que haya diferentes manifestaciones culturales, diferentes idiomas, yo soy vasco, eso no implica que necesariamente tengas que cambiar un Estado, precisamente porque, claro, como yo tengo estas características, soy un Estado diferente. Una cosa es el nacionalismo y tener en cuenta una nación, llegado el caso, si es que tú lo consideras así, y otra cosa es entrar en el estatalismo, que es el dar la importancia a tu nación de tener un Estado diferente, un aparato diferente. Eso ya es dar un salto más, que convierte al político en no nacionalista, sino en estatalista. Quiero el aparato. ¿Por qué normalmente se quieren los aparatos distintos a los que ya están creados? Es decir, ¿por qué quiero un nuevo Estado para mi zona? Porque, lógicamente, si yo llevo gobernando un tiempo y ya tengo un peso político aquí, si tengo un Estado mío, voy a tener unos jueces míos, voy a tener una serie de estructuras que blindan mi poder político dentro de este Estado. Y para eso lo que hago es inculcar una serie de diferencias culturales entre mi población, mediante la educación o mediante lo que yo quiera, para manipularles, generar que se levanten en favor de mis propios intereses. De manera que, en cierto modo, una cosa es la historia y otra cosa es lo que los intereses de los individuos en cada momento de algún modo requieran con el fin de crear un nuevo Estado. Efectivamente. Karen Smith, Alberto, en su teoría constitucional, hacía una distinción entre pueblo y nación, haciendo referencia a que la nación se distingue del pueblo en que tiene carácter político. El pueblo no. Por lo tanto, yo como andaluz podría pensar que Andalucía efectivamente tiene unas connotaciones culturales propias que podría entrañar la propia naturaleza de un pueblo, no tan marcado desde luego como puede ser el pueblo vasco o el catalán, pero lo que no se podría sostener en Andalucía es que nosotros tenemos derecho a un Estado, porque es que nunca hemos tenido propia legislación, nunca hemos tenido propio gobierno ejecutivo y por lo tanto sería tanto como ir contra la propia naturaleza histórica de nuestra propia nación. Y hay un criterio, no sé si fue Marx o Stalin el que lo planteó, de por qué, hablando además concretamente de los casos de Euskadi, País Vasco, y de Cataluña, ¿por qué en puridad, en derecho político, no tenían el derecho en sí mismo de ser un Estado distinto? Y es que cuando aparece el concepto de Estado en la Revolución Francesa, ya España está conformada como lo está actualmente. No tanto en su momento otros países en los que sí que hay una cierta controversia. España ya lo está como es. Sí, lo citaba don Antonio refiriéndose a Marx, si no me equivoco. Marx, es que a mí me suena Marx, pero luego sí. Stalin establece los criterios para que una zona pueda ser segregada de otra, que es lo de la religión, todo este tipo de criterios, sí. Es Marx, efectivamente, tienes tu razón ahí. Entonces, es decir, hay muchos criterios políticos que hacen comprensible, por una parte, un sentimiento nacionalista, comprensible, pero probablemente no justificable la creación de un Estado en base a ese sentimiento nacionalista, que es lo que estamos exponiendo Emilio y yo en esa diferencia nación y Estado.
Emilio, que íbamos a estar 15 minutos y no sé cuántos llevamos. Sí. Creo que hemos cubierto con creces. El caso que le hago al jefe. Espérate. Espera. Alejandro, manifiéstate. ¿Cuánto tiempo llevamos? Bueno, es igual. Si me lo pone aquí. Bueno, que nada. ¿Qué dices, Emilio? ¿Alguna cosa más? No, por mi parte nada, Alberto. Como siempre, vale. Un placer estar contigo. Sí, pues nada, que muchísimas gracias por estar ahí. Ya sabéis, ponéis ahí un comentario, nos ponéis a parir, haced lo que queráis. Sí, derecho a autodeterminación. No, de hecho, lo que queráis, lo ponéis y lo comentamos. Pulgar para arriba, pulgar para abajo. Recordad, correcto. Debates Abiertos Televisión, que salís de aquí después de poner vuestro comentario, vuestro pulgar para arriba, pulgar para abajo, os vais a Debates Abiertos Televisión a ver lo que os ha contado Emilio. Y sin más, esto ha sido gracias a nuestro jefe, a Alejandro, que no me ha puesto aquí. Fíjate si ya pasa de nosotros, que no me ha puesto ni los minutos que llevamos. Esto ha sido gracias a Alejandro Villalba, nuestro jefe, y con mi eterno agradecimiento a mi buen amigo Emilio Triviño desde Marbella. Muchísimas gracias, Emilio. El mismo hacia ti, Alberto. Un abrazo. Venga. Nos vemos la semana que viene. Un fuerte abrazo. Nos vemos. Un abrazo.